Al ver las canas, las manos temblorosas y el bastón, el oficial Stan Miller asumió que había encontrado a una víctima, no a un adversario. Se rió al colocarle las esposas en las muñecas artríticas, burlándose de las súplicas de dignidad de una mujer de 74 años, pero leyó mal la situación por completo. Ese temblor no era miedo, era furia, y el contacto, llamado Davy, que marcó en la pantalla destrozada de su teléfono, no era un vecino preocupado ni un defensor público. Era el mayor David Robinson, un operador de la Fuerza Delta de nivel 1, actualmente de licencia, y estaba a menos de 10 minutos de distancia. Lo que sucedió después no fue solo un rescate, fue un desmantelamiento sistemático de la corrupción que pondría a toda la ciudad de rodillas. Esta es la historia de cómo un placa arrogante se metió con la madre equivocada. Las hortensias tenían sed. Era lo único en lo que Hattie Mae Robinson pensaba mientras bajaba de su porche, los escalones de madera crujiendo familiarmente bajo su peso. A sus 74 años, Hattie se movía con una lentitud rítmica deliberada, sus movimientos dictados por el clima en sus articulaciones. Hoy, la humedad en el aire de Carolina del Norte era espesa, prometiendo una tormenta más tarde en la tarde, pero por ahora el sol de la mañana era dorado y engañoso. Se ajustó su sombrero de paja, el que tenía la cinta azul deshilachada que usaba desde que su esposo, Silas, falleció en 2008. El vecindario de Oak Creek había cambiado desde entonces. Los pequeños y modestos bungalows de ladrillo que solían albergar a los obreros de las fábricas y a los maestros de escuela estaban siendo lentamente comprados, demolidos y reemplazados por imponentes cajas modernas de vidrio y revestimiento gris. Las caras también estaban cambiando. Había menos gente sentada en los porches estos días, menos saludos desde el otro lado de la calle, pero Hattie permanecía. Era una fija tan profundamente arraigada como el antiguo roble que daba sombra a su entrada. Hattie extendió la mano hacia la manguera de jardín, sus nudillos hinchados y nudosas. Tarareó una melodía gospel baja. Precious Lord, take my hand, mientras el agua chisporroteaba y luego fluía clara. Estaba regando las raíces, con cuidado de no mojar las hojas, tal como su padre le había enseñado 60 años atrás. El silencio de la calle fue abierto por el gruñido bajo y gutural de un motor. Hattie no levantó la vista de inmediato. Los coches circulaban demasiado rápido por Elm Street todo el tiempo, pero el gruñido se ralentizó, transformándose en el ronroneo distintivo de una patrulla policial. Los neumáticos crujieron grava cuando el vehículo se detuvo parcialmente en su entrada, bloqueando el camino al buzón. Hattie se enderezó, secándose las manos en su delantal floral. Entrecerró los ojos contra el sol. Era una camioneta SV negra y blanca, el emblema del Departamento de Policía de Metro, grabado en el lateral. 2 puertas se abrieron. Del lado del conductor emergió el oficial Stan Miller. Era un hombre que llevaba su peso en el pecho y los hombros, un físico que una vez fue musculoso, pero que ahora se estaba ablandando en una agresividad pesada. Llevaba sus gafas de sol en la parte posterior de su cabeza rapada, y sus pulgares ya estaban enganchados en su chaleco táctico. Parecía un hombre aburrido y buscando una razón para no estarlo. Del lado del pasajero salió un hombre más joven, el oficial Kyle Jenkins. Apenas parecía haber salido de la academia, su uniforme crujiente y mal ajustado, sus ojos lanzando miradas nerviosas hacia las casas al otro lado de la calle. «Buenos días, Hattie», llamó con voz rasposa pero educada. Creía en los buenos modales, incluso cuando otros no lo hacían. «¿Puedo ayudarles, caballeros?» Miller no respondió de inmediato. Caminó hasta la mitad de la entrada, masticando un chicle con la boca abierta. Se detuvo cerca de las dalias, mirándola de arriba abajo con una mirada que se sintió como un empujón físico. «¿Vive aquí?», preguntó Miller. «No, señora, no hay luto, solo la acusación disfrazada de pregunta». Hattie se tensó. «He vivido aquí desde 1978, oficial. Mi nombre está en la escritura y en el buzón». Miller sonrió, un rápido y humilde tic en sus labios. «Hemos recibido informes». «¿Informes?», frunció Hattie el ceño, apagando la boquilla de la manguera. El silencio regresó, más pesado ahora. «¿Informes de qué?».
Jardinería excesiva, merodeo, dijo Miller, dando otro paso adelante. Actividad sospechosa, posible reconocimiento de la propiedad. Hattie soltó una risa aguda e incrédula. ¿Reconociendo la propiedad oficial? Estoy regando mis propias flores. Tengo la llave de la puerta principal en mi bolsillo. Eso dice usted, dijo Miller, su voz bajando una octava, volviéndose más dura. Pero hemos tenido una serie de robos en esta nueva zona de desarrollo y usted encaja con la descripción de un sospechoso visto mirando por las ventanas ayer. ¿Un sospechoso? El corazón de Hattie comenzó a latir un ritmo de advertencia contra sus costillas. Una mujer de 70 años con un bastón y una cadera mala está saltando vallas y mirando por las ventanas. No puede hablar en serio. Déjeme ver su identificación, exigió Miller, extendiendo una mano. No llevo mi bolso cuando estoy regando las hortensias, dijo Hattie, su dignidad endureciéndose hasta convertirse en acero. Está adentro. Si quiere esperar, puedo ir a buscarlo. O mejor aún, puede preguntarle a la señora Gable de al lado. Ella me conoce desde hace 30 años. No le preguntaré a los vecinos y no la dejaré entrar a buscar un arma, espetó Miller. Desenganchó el seguro del gatillo de su funda sin desenfundar el arma, pero apoyando la mano sobre ella. La amenaza era clara. «Oficial Miller», intervino el policía más joven, Jenkins, desde atrás. Su voz vaciló. Ella parece vivir aquí, hombre. Mira las fotos en el porche. Esa es ella en las fotos». Miller giró la cabeza bruscamente. «Cállate, Jenkins. Te estoy enseñando sobre conciencia situacional. Los sospechosos mienten, usan atrezo. Asegura el perímetro». Miller se volvió hacia Hattie. El aire entre ellos crepitaba. Hattie Robinson había criado a 3 hijos, había enterrado a un esposo, había trabajado 40 años como enfermera titulada en la sala de trauma del caos. No temía la sangre y no temía a los matones. «Lárguese de mi propiedad», dijo Hattie. Su voz era tranquila, temblorosa, no de miedo, sino por el esfuerzo de control. No tiene orden judicial, no tiene causa, está acosando a una anciana. La cara de Miller se puso de un color rojo moteado. No estaba acostumbrado a problemas de cumplimiento por parte de personas que parecían Hattie. Entró en su espacio personal, el olor a café rancio y agresión irradiando de él. «No se identifica», ladró Miller, «y se está resistiendo a una orden legal. Deje las manos a la espalda». «¿Para qué?», gritó Hattie, retrocediendo, su talón enganchándose en la manguera de jardín. «¿Por regar mis flores? ¿Por conducta desordenada y falta de cumplimiento?», gritó Miller. Se lanzó. El contacto fue impactante en su violencia. Miller no solo la agarró, la sujetó. Su mano grande y callosa rodeó el brazo superior de Hattie, apretando lo suficiente como para magullar instantáneamente la piel fina y papirácea. «¡Oiga!», gritó Hattie, el sonido desgarrándose de su garganta, crudo y aterrado. «Déjeme ir. Me hace daño. Me está lastimando. Deje de resistirse». Miller rugió, dándole la vuelta con una fuerza que habría sido excesiva para un apoyador y mucho menos para una abuela. El bastón de Hattie cayó ruidosamente sobre el concreto de la entrada, el sonido resonando como un disparo. Sin el apoyo, su cadera mala cedió. Comenzó a caer, pero Miller la levantó bruscamente por el brazo, dislocándole el hombro con un espantoso chasquido. «Por favor», jadeó Hattie, las lágrimas brotando de sus ojos por el agudo y ardiente dolor que le disparaba por el brazo. «Mi brazo está dislocado. Por favor, póngase en el suelo». Miller ignoró su súplica, barriendo sus piernas por debajo de ella. Hattie golpeó el concreto con fuerza. El impacto le quitó el aliento. Su mejilla se raspó contra la áspera grava de la entrada, incrustándose arena en su piel. El mundo giró mareadamente. Cielo azul, hojas verdes, concreto gris, botas negras. «Miller, detente», gritó Jenkins, corriendo hacia adelante. «Es una anciana, por Dios. Retrocede, Jenkins». Miller le gritó por encima del hombro, presionando su rodilla en la parte baja de la espalda de Hattie. El peso era aplastante. Hattie jadeó, luchando por respirar en sus pulmones comprimidos. Extendió la mano hacia su cintura. «Usted lo vio. Yo no vi nada», argumentó Jenkins, con pánico aumentando en su voz, pero no intervino físicamente. Se quedó allí, paralizado por la jerarquía de la placa,
observando cómo se desarrollaba un crimen a cámara lenta. Miller agarró las muñecas de Hattie. Tenía artritis en ambas manos, sus dedos permanentemente ligeramente curvados. Las forzó a juntarse detrás de su espalda, retorciéndolas en un ángulo antinatural. «Me las estás rompiendo», gimió Hattie, con la cara contra la tierra. «Oh, Dios, me las estás rompiendo». «Clic, clic». Las esposas se clavaron en sus muñecas, muy apretadas, demasiado apretadas. Miller la levantó bruscamente por la cadena de las esposas, forzándola a ponerse de rodillas. Hattie soltó un grito de pura agonía que atravesó la tranquila mañana del domingo. Ese grito despertó la calle. Las puertas se abrieron de golpe. La señora Gable, la vecina de 80 años, salió en su bata. Una joven pareja de la nueva casa moderna, del otro lado de la calle, salió corriendo. Los teléfonos ya levantados. «¿Qué le está haciendo?», gritó la señora Gable, arrastrándose tan rápido como pudo hacia la entrada. «Esa es Hattie. Es la directora del coro de la iglesia. Déjela en paz». «Asuntos policiales, retrocedan», gritó Miller, señalando a la multitud que se reunía. Estaba sudando ahora, la adrenalina del asalto mezclándose con la comprensión de que tenía público. Pero en lugar de retroceder, redobló la apuesta. Era el instinto del matón. «Atacó a un oficial», mintió Miller, con la voz lo suficientemente alta como para que la escucharan las cámaras. «Está bajo arresto». Hattie estaba arrodillada en su propia entrada. Polvo en su vestido de domingo, sangre goteando de un raspón en su mejilla. Se sintió humillada. Se sintió pequeña. Pero debajo del dolor, el viejo acero de la estirpe Robinson comenzó a enfriarse y endurecerse. Miró a Jenkins, el novato. Estaba pálido, temblando. «Hijo», susurró, su voz quebrándose. «Revisa mi bolsillo». «¿Qué?», parpadeó Jenkins, sobresaltado. «Mi bolsillo del delantal», raspó. «Mi teléfono. Tengo derecho a hacer una llamada». «Puedes hacer una llamada en la comisaría», gruñó Miller, arrastrándola hacia la patrulla. «No». Hattie plantó sus rodillas, negándose a moverse. Los vecinos gritaban ahora más fuerte. «Sé cuáles son mis derechos. Está reteniendo a alguien en propiedad privada sin una orden judicial. Tengo derecho a notificar a mi familia antes de que me lleve a cualquier parte. A menos que quiera que le añadan un cargo de secuestro a su demanda». Era un farol, legalmente hablando, pero la palabra demanda y la creciente multitud de iPhones grabando hicieron que Miller vacilara. Sabía que la imagen era mala. Si la dejaba hacer una llamada, tal vez desescalaría a la multitud que se formaba en la acera. Supuso que llamaría a una hija llorosa o a un defensor público local que no contestaría un domingo. «Bien», escupió Miller. Metió la mano en su delantal, sacó un viejo smartphone agrietado y lo desbloqueó. Ella no usaba código de acceso. Se lo acercó al oído, burlándose de ella. «Date prisa, abuela. Dile que traiga dinero para la fianza». Hattie no desplazó sus contactos. No necesitaba buscar el número. Estaba en el marcado rápido número 1. Acercó la cabeza al teléfono. Miller la sujetó mientras la línea sonaba. Un tono, 2 tonos. «Mamá». La voz al otro lado era clara, alerta e instantáneamente preocupada. No era una voz de domingo somnoliento. Era una voz que siempre estaba lista. «Davy», dijo Hattie, su voz quebrándose por primera vez. «Davy, cariño». «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué suenas así?» El cambio de tono fue instantáneo, de hijo a soldado. «Estoy en casa, Davy. Hay un policía, un oficial». Levantó la vista leyendo el número de placa a través de sus ojos hinchados. «Oficial Miller, placa número 492, y Jenkins». «¿Qué le hicieron?» La voz del teléfono se volvió helada. Helada. «Me lastimó, cariño. Me tiró al suelo. Mi brazo. Creo que mi brazo está mal. Me tienen esposada en la entrada». Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio vacío. Fue un silencio aterrador y cargado. El sonido de un depredador calculando la distancia a su presa. «¿Estás segura ahora?», preguntó David. «¿Todavía te tocan?» «Él tiene el teléfono. Está parado sobre mí». «Está bien», dijo David. Su voz era aterradoramente tranquila. «Mamá, escúchame. No digas una palabra más. No te resistas.
Estoy a 10 minutos. Estaba en el gimnasio en la cuarta. Ya voy. Davy, no hagas nada una locura, susurró. No lo haré, prometió David. Voy a hacer todo exactamente según las reglas. Ponlo al teléfono. ¿Qué? Pon al oficial al teléfono. Hattie miró a Miller. ¿Quiere hablar contigo? Miller se rió. Un sonido cruel y ladrador. Retiró el teléfono a su propio oído. Sí. ¿Quién es? El nieto. Escucha, campeón. Tu abuela va a ir a la cárcel por agredirme. Soy el mayor David Robinson, Ejército de los Estados Unidos, Fuerza Delta. La voz cortó la fanfarronería de Miller como un alambre de púas. Actualmente estoy de licencia terminal, pero conservo pleno estatus activo. Está violando los derechos civiles de una dependiente de un operador de nivel 1. Si la mueve una pulgada de ahí, de esa entrada, antes de que llegue, lo consideraré un acto de secuestro y usaré la fuerza necesaria para interdictar. ¿Me entiende? Miller parpadeó. Miró el teléfono, luego a la anciana. Puso los ojos en blanco. Sí, claro, y yo soy el rey de Inglaterra. Dígaselo al juez. G.I. Joe. Miller colgó el teléfono. Lo tiró sobre el césped. «Cárgala», ordenó Miller a Jenkins. «Pero», dijo Jenkins. «Es un mentiroso», dijo Miller, agarrando a Hattie por el brazo de nuevo. «Solo un mocoso tratando de asustarnos. Vamos». Pero mientras arrastraban a Hattie hacia el asiento trasero, un bajo retumbar comenzó a vibrar en el aire. No era una patrulla policial. Era el rugido de un motor de alto rendimiento empujando al límite, acercándose, rápido. Miller se detuvo, con la mano en la puerta del coche. Miró por la calle. Una Ford F-150 Raptor negra mate, levantada y modificada, dobló la esquina al final de la cuadra. No redujo la velocidad. Rugió por la calle residencial con la aterradora velocidad de un misil. «¡Qué demonios!», murmuró Miller. El camión chirrió al detenerse justo detrás de la patrulla, bloqueándola por completo. La puerta del conductor se abrió antes de que el camión se asentara por completo en su suspensión. Una bota golpeó el pavimento. El mayor, David Robinson, se levantó. Medía 6 pies y 4 pulgadas, vestía pantalones cortos de gimnasia y una ajustada camiseta verde militar que se tensaba contra músculos construidos para la guerra, no para la exhibición. No tenía un arma en la mano. No la necesitaba. La forma en que se acercó a ellos, equilibrado, centrado, con los ojos fijos en Miller, era más amenazante que cualquier arma. Miller se llevó la mano a la funda. «Retroceda, policía». David no se detuvo. No corrió. Caminó con un ritmo constante y depredador. Levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas, mostrando que estaba desarmado, pero su voz proyectaba la autoridad de un hombre que comandaba batallones. «Veo que tiene la mano en su arma, oficial Miller», dijo David, su voz llegando claramente a los vecinos y a las cámaras. «Estoy desarmado. Me estoy acercando a mi madre herida. Si saca esa arma, se arrepentirá por el resto de su muy corta carrera». La guerra estaba a punto de comenzar. La mano de Miller se cernía sobre su Glock. Sus nudillos estaban blancos. En cualquier otra situación, contra cualquier otro civil, habría desenfundado el arma en ese momento. Pero algo en el hombre que estaba a 5 pies de distancia lo detuvo. No era solo el tamaño de David Robinson. Era la quietud. La mayoría de la gente grita cuando está enojada. Se agitan, se pavonean. David no hizo nada de eso. Estaba de pie con los pies separados al ancho de los hombros, sus manos abiertas y visibles a la altura del pecho, su respiración rítmica y controlada. Sus ojos oscuros e inexpresivos diseccionaban a Miller como un estudiante de biología disecciona una rana. «Retroceda, señor», gritó Miller, su voz quebrándose ligeramente. «Esto es una escena del crimen». «Es la entrada de mi madre», corrigió David su voz, un bajo retumbo que vibraba en el aire húmedo. «Y usted ha agredido a una mujer de 74 años. Estoy comprobando sus signos vitales. Si me dispara, asegúrese de matarme, oficial, porque si sobrevivo, no le gustará lo que sucederá después». David se arrodilló. Le dio la espalda al oficial armado, la máxima demostración de desdén. «Mamá», susurró David, su semblante cambiando instantáneamente de guerrero a hijo. Le tocó la mejilla con dedos gentiles. «Mírame. Respira».
Hattie sollozaba en voz baja ahora, la adrenalina desvaneciéndose, reemplazada por el punzante dolor en su hombro y muñecas. «Mi brazo, Davy. Me duele tanto». Los ojos de David siguieron hacia su hombro. Estaba encorvado hacia adelante, la articulación claramente dislocada. Vio los moretones floreciendo en su tríceps como tinta oscura en el agua. Vio las esposas apretadas, clavándose en sus muñecas artríticas. Una vena en la sien de David palpitó una vez. Fue la única señal de la furia volcánica que hervía en su interior. Había pasado 12 años cazando terroristas en las montañas de Afganistán y los desiertos de Siria. Había derribado puertas para salvar extraños, y aquí, en su propia ciudad natal, un hombre con una placa le había hecho esto a la mujer que le enseñó a rezar. David se levantó lentamente. Se giró para encarar a Miller. «Sáquelas», dijo David. No fue una petición. Está bajo arresto. «Asalto a un oficial, resistencia al arresto», escupió Miller. Dio medio paso atrás. «Mi madre ha caminado con un bastón durante 6 años», dijo David, señalando el palo de hickory tirado en la hierba. «Me está diciendo que ella lo agredió a usted, un hombre de 200 libras con chaleco antibalas». «Oveja». Se lanzó. Miller mintió. La mentira sabía amarga en el aire. David miró a Jenkins. El novato estaba parado junto al maletero de la patrulla, con aspecto de querer vomitar. «Oficial Jenkins, ¿es usted?», preguntó David. No gritó. Le habló a Jenkins como un maestro decepcionado. «Conozco a tu padre, Bob Jenkins. Tiene la ferretería en Maine. Buen hombre. ¿Sabe él que su hijo se queda mirando cómo maltratan a mujeres mayores?» Yo no lo hice», tartamudeó Jenkins, el sudor chorreando por su pálido rostro. «Está presenciando un delito grave», dijo David, su voz dura. «Privación de derechos bajo el color de la ley. Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 242. Si no le quita esas esposas ahora mismo y llama a los paramédicos, usted es cómplice. Irá a prisión federal junto con él». «No le escuches», rugió Miller. «Llamada de emergencia, oficial en peligro, levántese». Jenkins miró a Miller, luego a Hattie, llorando en la tierra. Miró a David, que estaba de pie como una estatua de juicio. El chico del uniforme se rompió. Jenkins dio un paso adelante, buscando sus llaves. «Están, se las voy a quitar. Su brazo está mal, hombre. No podemos dejarla así». «Toca esas esposas y te pondré un informe por insubordinación», amenazó Miller. «Escríbeme entonces», murmuró Jenkins. Se arrodilló junto a Hattie. «Lo siento, señora. Lo siento mucho». Mientras las esposas hacían clic y se abrían, Hattie gimió. Sus brazos cayeron flácidos. David estuvo allí al instante soportando su peso. «No mueva el hombro, mamá», dijo David suavemente. «La llevaremos al hospital, pero no todavía. Necesitamos que todo esté documentado aquí primero». Miller se había retirado a su radio. Estaba gritando códigos, pidiendo asistencia inmediata, alegando una multitud hostil y un sospechoso agresivo. Estaba tratando de controlar la narrativa. Estaba tratando de enterrar la verdad bajo una ola de luces azules. David sacó su propio teléfono de su bolsillo. No llamó al 911. No llamó a la comisaría. Marcó un número con código de área de Washington, D.C. «Robinson», respondió una voz al primer tono. Era aguda, cortante. «Coronel», dijo David, sin apartar la vista de Miller. «Necesito que se inicie el protocolo. Código negro, suelo nacional. Tengo una entidad hostil violando la ley de alivio civil de soldados y marinos y cometiendo brutalidad policial contra la familia inmediata de un activo de nivel 1. «¿Ubicación?», preguntó el coronel, sin preguntas sobre si estaba seguro. El coronel sabía que David Robinson no mentía. «Oak Creek, Carolina del Norte. Oficial Stan Miller. Necesito JAG. Necesito la División de Derechos Civiles del FBI y necesito que llame al gobernador». «Espere, sargento mayor. La caballería está en camino. No se involucre a menos que se utilice fuerza letal contra usted». «Entendido», dijo David. «Pero, coronel, si la toca de nuevo, no puedo prometer que no lo convertiré en un verbo en pasado». «Entendido». La hora estimada de llegada de los activos locales es de 5 minutos. David colgó. Miller observaba a David,
quien ahora se movía a un lado de su vehículo, aguardando refuerzos. Una sonrisa burlona cruzó el rostro de Miller, creyendo que los lugareños vendrían a su rescate. ¿Piensas que una llamada telefónica me intimida?, bufó Miller. Esta ciudad es mía, muchacho. Mi hermano es el jefe de policía. Acabas de cavar tu propia tumba. David sonrió. Era una sonrisa aterradora, como la de un tiburón. Agente Miller, dijo David con suavidad, tú juegas a las damas, yo juego al ajedrez, y acabo de capturar tu reina. Las sirenas comenzaron como un lejano ulular de ballena, para convertirse rápidamente en una cacofonía ensordecedora. En cuestión de minutos, la calle Elm se inundó. 3 patrullas más de la Policía Metropolitana se detuvieron bruscamente, con las luces parpadeando y las sirenas ululando. 6 oficiales salieron apresuradamente, con las manos en las fundas de sus armas, en pleno subidón de adrenalina. Vieron a Miller haciéndole señas. Vieron al sospechoso, David, de pie sobre la víctima. En la mente de Miller. «¡Al suelo ahora!», gritó un sargento, apuntando un taser al pecho de David. Los vecinos gritaron. La señora Gable lloraba histéricamente en su jardín. La multitud había crecido hasta 20 personas, todas grabando con sus teléfonos. David no se tiró al suelo. Levantó las manos lentamente de nuevo. «Soy un militar en servicio activo. Estoy desarmado. Mi madre necesita atención médica». «Dije, al suelo», gritó el sargento acercándose. «Esposadlo», ordenó Miller, envalentonado por sus refuerzos. «Me amenazó de muerte. Obstruyó la justicia». 2 oficiales se abalanzaron sobre David. Él no se resistió. Los dejó agarrar sus enormes brazos. Los dejó girarlo. Sintió el frío acero de las esposas por segunda vez ese día, esta vez en sus propias muñecas. Pero mientras lo empujaban contra el capó del coche, no luchó. Solo miró hacia el final de la calle. «Estás acabado», susurró Miller al oído de David mientras lo cacheaban. «Agresión a un oficial, amenazas terroristas. Me aseguraré de que te pudras en una celda. Héroe». «Mira la hora, Miller», dijo David con calma, su mejilla presionada contra el metal caliente de la patrulla. 10:14 de la mañana. ¿Qué? 10:14 de la mañana. Esa es la hora en que tu vida terminó. Como si respondiera a una señal, el sonido de las sirenas locales fue interrumpido por un sonido diferente. Un ritmo sordo y profundo que sacudió las ventanas de las casas. ¡Whoop! 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 Un helicóptero negro sin marcas, excepto por un número de cola, viró bajo sobre el vecindario. El viento de sus rotores agitó los árboles, enviando hojas a arremolinarse. Se cernió ominosamente bajo sobre la calle. Luego llegaron los coches. No eran patrullas policiales. Eran Chevrolet Suburbans, negros con ventanas tintadas y matrículas gubernamentales. 4 de ellos doblaron la esquina ignorando la barricada policial, subiendo a la acera para esquivar las patrullas estacionadas. Se detuvieron con un chirrido en formación cerrada. Las puertas se abrieron. Hombres con trajes oscuros y auriculares salieron a borbotones. Se movían de manera diferente a los policías. Se movían con la eficiente letalidad fluida de los agentes federales. En la espalda de sus chaquetas, en letras amarillas gruesas, ponía FBI. Detrás de ellos, saliendo del primer SV, apareció un hombre con un traje gris impecable. Era mayor, con el pelo plateado y una cara tallada en granito. Llevaba un maletín de cuero. Era Richard Sterling, uno de los abogados de derechos civiles más temidos del estado, un hombre que devoraba sindicatos policiales en el desayuno. Y detrás de él, saliendo de un vehículo de retaguardia, un hombre con camuflaje OCP completo del ejército, portando el rango de teniente coronel. Los policías locales se quedaron paralizados. El sargento bajó su taser. La boca de Miller se abrió. El teniente coronel marchó directamente hacia el sargento de policía. «¿Quién está al mando aquí?» Yo soy, señor», balbuceó el sargento Baker. «Tenemos una situación». «Ciertamente la tienen», espetó el coronel. «Tienen a un operador de Delta Force altamente condecorado, esposado por investigar a su madre. Tienen agentes federales en la escena investigando una violación de los derechos civiles. Y tienen unos 10 segundos para soltar a mi soldado antes de que la policía militar desmantele esta estación
ladrillo a ladrillo. El sargento Baker miró a David, luego a Miller. El color se desvaneció de su rostro. «Delta Force, quitadle las esposas», ordenó Baker a sus hombres. Ahora los oficiales se apresuraron a desesposar a David. David se frotó las muñecas, su expresión inmutable, pasó junto a los oficiales de policía atónitos y se paró junto al coronel. «Reporte, sargento mayor», dijo el coronel. «El sujeto es el oficial Stan Miller», dijo David, señalando con un dedo al hombre que ahora temblaba cerca de su patrulla. Agresión no provocada a un civil geriátrico. Uso excesivo de la fuerza, resultando en lesiones graves, detención ilegal, y tengo motivos para creer que falsificó la causa probable inicial. Richard Sterling, el abogado, dio un paso al frente. No miró a los policías, miró a las cámaras que sostenían los vecinos. Ya estaba jugando para la opinión pública. «Oficial Miller», retumbó Sterling, su voz proyectándose como la de un actor de teatro. «Represento a la familia Robinson. Le entrego un aviso de litigio inmediato. Además, estos agentes del FBI están confiscando su cámara corporal, su cámara de salpicadero y su vehículo patrulla como evidencia en una investigación federal». Miller miró a su alrededor salvajemente. «No pueden hacer esto. Soy oficial de policía. Tengo inmunidad». «La inmunidad cualificada cubre los errores, oficial», sonrió Sterling, como un tiburón oliendo sangre. «No cubre la malicia, y ciertamente no cubre lo que voy a encontrar en esa cámara corporal». Se averió», tartamudeó Miller, recurriendo a su vieja excusa. «No estaba grabando». David dio un paso al frente. Señaló hacia la casa moderna al otro lado de la calle, la que Miller había afirmado que Hattie estaba vigilando. «¿Ves eso?», preguntó David. Miller levantó la vista. Una elegante esfera negra colgaba bajo el alero del moderno porche. «Esa es una cámara de seguridad omnidireccional de 4K», dijo David. «Y el propietario está ahí mismo en el césped, transmitiendo la grabación a la nube. Lo tenemos todo: el enfoque, la falta de provocación, el lanzamiento, la torsión, los gritos». David se inclinó de cerca para que solo Miller pudiera oírle. «Te lo dije», susurró David. «Karma duro». Un agente del FBI dio un paso al frente sosteniendo un par de esposas. «Oficial Stanley Miller está siendo detenido para ser interrogado sobre violaciones federales de derechos civiles». El silencio que siguió fue denso. Los policías locales observaron en shock cómo uno de los suyos era dado la vuelta y esposado por los federales. El clic, clic, era el mismo sonido que Hattie había oído, pero esta vez sonaba a justicia. Pero la pesadilla no había terminado. Mientras se llevaban a Miller, David volvió a mirar a su madre. Los paramédicos habían llegado, pero Hattie se había negado a ser trasladada hasta que viera a su hijo libre. «Davy», susurró, con el rostro pálido. Se desmayó. Todo había terminado. David la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus ojos se pusieron en blanco. El shock y el dolor habían sido demasiado para su corazón. «Médico», gritó David, un sonido de puro terror que las pistolas y los policías no habían logrado evocar. «Venid aquí, ahora mismo». El giro no era solo el arresto. El giro era que la batalla se había ganado, pero la guerra por la vida de Hattie apenas comenzaba. Las luces fluorescentes de la sala de espera de la UCI zumbaban con un sonido que se sentía como un taladro presionando el cráneo de David. El aire olía a antiséptico y a café rancio, el olor universal de las malas noticias. Hattie Mae Robinson estaba estable pero frágil. La caída no solo le había dislocado el hombro. El shock de la agresión había desencadenado una miocardiopatía por estrés, el síndrome del corazón roto. El músculo de su corazón, estresado más allá de su límite por la adrenalina y el miedo, se había aturdido. Actualmente estaba sedada. Una sinfonía de cables y tubos que la ataban a este mundo. David estaba junto a la ventana, mirando el aparcamiento del centro médico St. Jude. No se había cambiado de ropa. Todavía llevaba sus pantalones cortos de gimnasio y su camiseta ajustada, ahora manchados con el sudor de un día que se sentía como un año. Parecía un tigre enjaulado, su reflejo en el cristal oscuro y sombrío. Detrás de él, Richard Sterling, el poderoso abogado,
estaba al teléfono. Su voz era baja pero letal. No me importa lo que diga el representante del sindicato policial. Bob, si publican esa declaración, los demandaré por difamación antes de que la tinta esté seca. Es una enfermera jubilada y diácona de iglesia, no una agitadora conocida. Sterling colgó y se acercó a David. Están intentando manipularlo, mayor. El departamento acaba de emitir una rueda de prensa preliminar. No admiten su culpa. Afirman que el oficial Miller estaba respondiendo a una crisis de salud mental y que su madre estaba desorientada y combativa debido a la demencia. David no se giró, su puño apretado contra el alféizar de la ventana hasta que el cristal crujió. Ella no tiene demencia. Hace el crucigrama dominical con bolígrafo. Lo sé, dijo Sterling suavemente. Pero necesitan una narrativa que justifique la fuerza. Se basan en el hecho de que es mayor y negra. Creen que el público comprará la historia de la anciana confundida y peligrosa. Eligieron la narrativa equivocada, dijo David, girándose. Sus ojos estaban secos, pero ardían con un fuego frío y aterrador. Y eligieron a la familia equivocada. En ese momento, el teléfono de David vibró. Era el coronel. «Enciende la televisión, David. Canal 8». David cogió el mando a distancia y encendió el televisor de pared. La pantalla mostraba a la presentadora con expresión grave. El titular en la parte inferior decía: «Surtido de vídeo exclusivo de arresto en Oak Creek. Advertimos a nuestros espectadores». La presentadora dijo: «Las siguientes imágenes son perturbadoras». Era la grabación de la cámara de seguridad de 4K de los vecinos. El ángulo era perfecto. Mostraba la pacífica mañana del domingo. Mostraba a Hattie regando sus hortensias. Mostraba el agresivo acercamiento de Miller. El audio era nítido. ¿Para qué? ¿Para regar mis flores? Luego, el crujido del placaje, el grito, el horrible chasquido del hombro. La sala de espera quedó en un silencio absoluto. Una enfermera que pasaba se detuvo, con la mano volando hacia su boca. Luego, el vídeo pasó a las consecuencias. La llegada de David, el camión bloqueando la patrulla, la forma en que se quedó allí, tranquilo, con las manos en alto, mientras Miller gritaba mentiras. La presentadora regresó, visiblemente conmocionada. Este vídeo, proporcionado por un vecino que desea permanecer anónimo, contradice directamente la declaración emitida por el Departamento de Policía Metropolitana hace 10 minutos. Hemos contactado con el jefe Miller para obtener comentarios, pero no hemos recibido respuesta. David observaba la pantalla. El vídeo se había subido a las redes sociales simultáneamente. El contador de visualizaciones aumentaba en tiempo real. 10,000, 50,000, 100,000. La narrativa no solo estaba rota, estaba obliterada. Ese es el golpe cinético de la era de la información, murmuró Sterling, una pequeña y sombría sonrisa jugando en sus labios. La opinión pública acaba de pasar de esperar y ver a quemarlo todo. Pero David no sonreía. Estaba mirando los comentarios que aparecían en la transmisión en vivo. La gente estaba enfadada, pero David notó algo más. Un comentario de un usuario llamado residente de Oak Creek 88 le llamó la atención. Miller le hizo esto al señor Henderson el mes pasado también. Lo acusó de merodear en su propio porche. Henderson se mudó a Florida la semana siguiente. Vendió su casa barata. Otro comentario. Lo mismo con la señora Higgins en Elm. La acosó hasta que vendió. ¿Quién está comprando estas casas? David amplió la pantalla. El patrón. No era solo racismo. No era solo un mal policía teniendo un mal día. Sterling, dijo David, su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso. Esto no fue un arresto. Fue un desalojo. ¿A qué te refieres? Miller no es solo un matón, dijo David. Su mente pasó al modo de análisis táctico. Estaba conectando los puntos, las acusaciones de merodeo, la focalización específica de propietarios ancianos en un vecindario en proceso de gentrificación, el esfuerzo agresivo por criminalizar su existencia. Es un limpiador, está limpiando el tablero. David miró al coronel, que acababa de entrar en la sala de espera. «Coronel», dijo David, «necesito inteligencia para realizar una verificación financiera del oficial Stan Miller y su hermano, el jefe, y necesito saber quién ha comprado las últimas 5 propiedades en Elm Street». El coronel asintió.
Tendré a los analistas en ello. ¿Crees que esto está organizado? Creo que mi madre no fue golpeada porque era negra, dijo David, apretando la mandíbula. Fue golpeada porque su casa está en un doble solar y alguien quiere construir condominios allí. La sala de investigación de la oficina de campo del FBI estaba silenciosa, salvo por el zumbido de los servidores informáticos. David no se suponía que estuviera allí. El acceso civil estaba estrictamente prohibido. Pero cuando eres un operador de nivel 1 y la víctima es tu madre, las reglas se convierten en directrices. El agente Harris, el principal investigador del FBI, arrojó un archivo sobre la mesa metálica. Se deslizó hacia David. «Tenías razón», dijo Harris, con aspecto cansado. «Es un juego de manos». David abrió el archivo. Era una compleja red de LLCs, Sociedades de Responsabilidad Limitada, explicó Harris. Las últimas 6 casas en Oak Creek fueron compradas por Oakview Development LLC. Las compraron un 30% por debajo del valor de mercado. Los vendedores eran todos residentes ancianos que tenían extensos antecedentes policiales, antecedentes que solo comenzaron unas semanas antes de que vendieran. «Campañas de acoso», dijo David leyendo el archivo. «Miller los acosa con multas, citaciones, cargos de merodeo, quejas de ruido. Les hace la vida un infierno hasta que solo quieren irse». «Exactamente», asintió Harris. «Y aquí está lo gordo. Oakview Development LLC está registrada en Delaware, pero los documentos operativos se remontan a una sociedad holding, propiedad de un hombre llamado Vance. No, espera, lo siento. Un hombre llamado Victor Thorne». «Thorne», probó David el nombre. «¿Quién es?» «Magnate inmobiliario local, gran donante de la Asociación Benéfica Policial», dijo Harris. «¿Y adivina quién forma parte de la junta directiva de su fundación benéfica?» David pasó la página. Una foto le devolvió la mirada. Un hombre con uniforme de gala policial dando la mano a un desarrollador de aspecto astuto. Jefe de policía, Gary Miller, el hermano mayor de Stan Miller. «El jefe envía a su hermano a aterrorizar a los propietarios», resumió David, con voz monótona. «El hermano les crea un historial delictivo, devalúa la propiedad y los presiona para que vendan. El desarrollador la compra barata. El jefe recibe un soborno disfrazado de donación o tarifa de consultoría». «Es un caso de rico de manual», dijo Sterling desde la esquina de la sala. «Extorsión, fraude electrónico». «Tenemos pruebas suficientes para una imputación contra Stan Miller», dijo Harris. «Pero el jefe, él está aislado. Necesitamos una prueba irrefutable que lo vincule directamente a las órdenes. Sin eso, él afirma que su hermano actuó por su cuenta y se lava las manos». David se levantó. Caminó hasta la pizarra, donde estaba dibujada la línea de tiempo de los eventos. Miró la fecha del ataque de su madre. «Stan Miller es un matón», dijo David, «y los matones son cobardes. No irá a la cárcel por su hermano. Si lo presionamos, cederá». «Está en una celda de detención», dijo Harris. «Tiene abogado, no habla». «No habla contigo», corrigió David, «porque cree que su hermano puede salvarlo. Cree que el muro azul de silencio se mantendrá. Necesitamos mostrarle que el muro ya se ha derrumbado». David se giró hacia el coronel. «Necesito una operación psicológica. Necesito que Miller crea que su hermano ya lo ha traicionado». El coronel sonrió. Era una fría sonrisa militar. «Podemos organizar algo de desinformación». 2 horas después, en la cárcel del condado. Stan Miller estaba sentado en la sala de interrogatorios. Parecía más pequeño sin su uniforme. La arrogancia se había ido, reemplazada por el nervioso temor de un hombre que sabe que está en aguas profundas. Pero aún mantenía la esperanza. «Gary lo arreglará», se dijo a sí mismo. «Gary dirige esta ciudad». La puerta se abrió. El agente Harris entró. No se sentó. Solo arrojó un papel sobre la mesa. Era una transcripción. Falsa, por supuesto. Pero Miller no lo sabía. «¿Qué es esto?», preguntó Miller con la voz rasposa. «Es una declaración de tu hermano, el jefe Gary Miller, que acaba de dar a la prensa», dijo Harris. «Te llama una desgracia. Dice que no tenía conocimiento de tus actividades. Anuncia una revisión interna para erradicar el cáncer del departamento. Tú eres el cáncer, Stan.
Miller leyó el papel. Sus manos empezaron a temblar. Las acciones del oficial Miller fueron el resultado de su propia inestabilidad. Siempre he sospechado que no era apto para el servicio. «Te está entregando a los lobos, Stan», dijo Harris, inclinándose. «Va a dejar que cargues con la culpa por la agresión, las violaciones de derechos civiles, el fraude. Te estás enfrentando a 20 años fácil, tiempo federal. ¿Sabes lo que le hacen a los policías en las prisiones federales?» Miller levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. La traición lo rompió más rápido de lo que cualquier amenaza física podría haberlo hecho. «Él me dijo que lo hiciera», susurró Miller. Harris no reaccionó. Solo golpeó la mesa. «No puedo oírte». «Me dijo que lo hiciera», gritó Miller, golpeando la mesa con el puño. «Gary me dio la lista de direcciones», dijo. «Sacúdalo. Haz que quiera irse. Dijo que Thorne nos daría un 10% de la operación». Harris sonrió. «¿Quieres decirle eso a la grabadora, Stan? ¿Quieres un trato?» «Quiero a ese hijo de perra en la celda de al lado», siseó Miller. Esa noche, el tranquilo suburbio de Oak Creek vio otro convoy de vehículos, pero esta vez no se dirigían al pequeño bungalow de Hattie Mae, se dirigían a la extensa mansión con rejas del jefe Gary Miller. David iba en el asiento del copiloto del SV del FBI que lideraba. Llevaba un chaleco antibalas pesado sobre su ropa de civil. No estaba armado, no necesitaba estarlo legalmente, pero el coronel había insistido en que estuviera allí para verlo. Era parte del proceso de curación. «Brecha», crepitó la radio. La puerta principal de la mansión fue embestida por un Bearcat blindado. Flashbangs detonaron en el jardín delantero para desorientar a los perros de seguridad. Agentes federales, orden de registro. David observó cómo el equipo pateaba las pesadas puertas de roble. Vio las luces encenderse en el interior. Vio al jefe Miller vistiendo un pijama de seda, ser arrastrado a su césped cuidado con esposas. El jefe levantó la vista. Vio a los agentes del FBI. Vio las furgonetas de los medios aparcadas al final de la calle. Y entonces vio a David. David salió del SV. Caminó hasta el borde de la cinta policial. Miró al hombre que había orquestado el terrorismo contra su madre. El jefe lo fulminó con la mirada. «¿Crees que has ganado? No eres nadie». David miró al jefe, luego a la luna que colgaba sobre las casas pacíficamente dormidas de su barrio de la infancia. «Soy el hijo de Hattie Mae», dijo David sencillamente, «y eso es suficiente». Mientras empujaban al jefe a la furgoneta, el teléfono de David sonó. Era del hospital. Mayor Robinson. Era el doctor. El corazón de David se detuvo. La victoria, la redada, la justicia, todo significaba nada. Sí, está despierta, dijo el doctor. Está despierta. Está preguntando por ti y pregunta si recordaste cerrar la manguera del jardín. David exhaló un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 12 horas. Miró al coronel. «Vamos», dijo David. «Tengo que ir a regar las hortensias». La recuperación fue lenta, medida no en horas, sino en el gradual retorno del color a las mejillas de Hattie Mae. Durante 3 semanas, David no se separó de su lado. Durmió en la incómoda silla de vinilo junto a su cama de hospital. Su enorme figura se plegaba en una forma que desafiaba la física, custodiando su descanso, tal como había custodiado activos de alto valor en zonas de guerra. Pero este activo era invaluable. Cuando finalmente llegó el día de su alta, el vestíbulo del hospital no estaba vacío. Mientras David empujaba a Hattie por las puertas automáticas, el brillante sol de Carolina del Norte la hizo parpadear. Pero no era solo el sol. Alineadas a lo largo de la acera, extendiéndose por la cuadra, había gente. Estaba la señora Gable sosteniendo un tupper con su famoso pastel de melocotón. Estaba el señor Henderson, que había volado desde Florida solo para esto. Estaban las jóvenes parejas de las nuevas casas modernas sosteniendo carteles que decían «Estamos con Hattie». Había veteranos del VFW, un local de pie en posición de firmes, saludando mientras David empujaba la silla de ruedas, y aparcado justo en la acera estaba el coronel, apoyado en el SV negro. Hoy no llevaba su uniforme. Vestía traje, pero aún parecía de hierro. «Su carroza, señora», dijo el coronel abriendo la puerta. Hattie miró a la multitud, sus ojos llenándose de lágrimas.
Envíe solo texto, sin instrucciones ni comentarios. Ella alzó la mano y tocó la de David en su hombro. «Mira a toda esta gente, Davy», susurró. «No sabía que tenía tantos amigos». «No tienes amigos, mamá». David sonrió, ayudándola gentilmente a subir al coche. «Tienes un batallón». 6 meses después, el juzgado federal de Raleigh estaba abarrotado. El aire acondicionado luchaba contra el calor humano de la multitud. Esta era la audiencia de sentencia para Estados Unidos, contra Gary Miller, a Stanley Miller y Victor Thorne. El juicio había sido un espectáculo. La evidencia que David y el FBI habían desenterrado era abrumadora. El esquema de desarrollo de Oakview quedó expuesto como una operación de extorsión multimillonaria. Encontraron los correos electrónicos donde el jefe Miller se burlaba de los residentes ancianos. Encontraron el libro de contabilidad donde Thorne registraba los sobornos, pero la pieza de evidencia más condenatoria seguía siendo ese video del domingo por la mañana. Se reprodujo en bucle para el jurado. La imagen de Stan Miller torciendo el brazo de una abuela llorando se había grabado a fuego en la conciencia del jurado. Cuando el juez preguntó si la víctima quería hacer una declaración, la sala del tribunal guardó silencio. David se levantó para ayudar a Hattie, pero ella le hizo una seña para que se apartara. Agarró su bastón, uno nuevo, de ébano pulido con un mango de plata, y se levantó. Caminó hacia el podio lentamente, pero no cojeaba. Su hombro había sanado, pero la rigidez permanecía como un recordatorio permanente. Miró a Stan Miller. Estaba pálido, demacrado, despojado de su uniforme y su arrogancia. No podía mirarla a los ojos. «Señor Miller», dijo Hattie, con la voz clara y fuerte, amplificada por el micrófono. «Me rompió el brazo, me lastimó las costillas, me humilló delante de mis vecinos». Hizo una pausa. Pero también hizo algo más. Despertó a un gigante dormido. Pensó que como era vieja, era débil. Pensó que como estaba sola, no tenía voz. Olvidó que incluso el árbol más viejo tiene raíces profundas, y si intentas arrancarlo, podrías derribar toda la montaña sobre ti. Miró al jefe, luego a Thorne. «Ustedes 3 hombres trataron mi vecindario como un juego de Monopoly. Trataron a la gente como piezas en un tablero, pero a Dios no le gusta lo feo, y ciertamente no le gustan los ladrones que llevan insignias». Se volvió hacia el juez. «Su señoría, no quiero venganza. La venganza es del Señor. Quiero justicia. Quiero saber que cuando riegue mis hortensias el próximo domingo, nadie va a entrar en mi propiedad y tratarme como a una criminal. Quiero saber que la placa significa protección, no depredación». Hattie se sentó. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. El juez se ajustó las gafas, miró a los acusados con una mirada que no prometía piedad. «En mis 20 años en el estrado», dijo el juez, «rara vez he visto un abuso de poder tan calculado. No solo quebrantaron la ley, quebrantaron la confianza pública. El mazo cayó como un golpe de martillo. Stan Miller, 15 años en prisión federal por privación de derechos bajo color de ley y asalto. Gary Miller, 25 años por violaciones de RICO, conspiración y fraude electrónico. Victor Thorne, 10 años más, una multa de restitución de $15 millones a pagar a las víctimas de su esquema inmobiliario. Mientras los alguaciles se los llevaban encadenados, Stan Miller miró atrás una última vez. Vio a David de pie, erguido junto a su madre. David no sonrió, no se regocijó. Simplemente dio un solo asentimiento lento. Jaque mate. Era un domingo por la mañana, exactamente un año después del incidente. El aire era fresco, insinuando el otoño. Las hojas del gran roble se estaban volviendo de un naranja quemado. Hattie Mae Robinson bajó de su porche. El bastón estaba en su mano izquierda. Su mano derecha sostenía la manguera del jardín. La calle estaba tranquila, pero era un tipo diferente de tranquilidad ahora. No era el silencio del miedo o el vacío. Era el silencio pacífico de un vecindario en reposo. Los 4 carteles de «Se vende» que habían plagado la calle habían desaparecido. Las nuevas familias saludaban al pasar. El señor Henderson se había mudado de regreso a su casa 3 casas más abajo, usando el dinero del acuerdo de la demanda para arreglar su techo. Una camioneta negra mate entró en el camino de entrada. David saltó, vistiendo jeans y una camisa de franela. Llevaba una bolsa de comestibles. «Buenos días, mamá», llamó. «Buenos días, Davy». Ella sonrió,
rociando una fina niebla sobre sus hortensias que florecían más grandes y azules que nunca. David subió por el camino de entrada. Se detuvo en el lugar donde el concreto todavía estaba ligeramente descolorido por donde había caído la sangre de Hattie. Lo miró fijamente por un momento, el recuerdo destellando las esposas, el grito, la rabia. «¿Estás bien?», preguntó Hattie, notando su expresión. David la miró. La rabia se había ido. El soldado estaba en paz. «Sí, mamá», dijo, acercándose y dándole un beso en la mejilla. «Estoy bien, solo admirando las flores». «Necesitan agua», dijo Hattie, girando la boquilla. «Necesitan raíces fuertes para sobrevivir al calor». «Tienen raíces fuertes», dijo David, rodeándola con el brazo sobre sus pequeños hombros. «Las más fuertes que conozco». Desde el final de la calle, un coche patrulla policial dobló la esquina. Era una oficial nueva, una mujer joven. Redujo la velocidad al pasar por delante de la casa. Bajó la ventanilla, sonrió y saludó respetuosamente. Hattie le devolvió el saludo. «¿Ves?», dijo Hattie, volviéndose hacia su hijo. «No todos son malos, Davy. Solo tuvimos que deshiervar el jardín». David se rió, un sonido profundo y genuino que resonó en el aire de la mañana. «Sí, mamá», dijo. «El jardín se ve perfecto ahora». El agua de la manguera atrapó la luz del sol, creando un pequeño y fugaz arcoíris sobre el camino de entrada. Era un puente de luz sobre el lugar donde la oscuridad había intentado ganar y fracasado. Ese día, en Oak Creek, demostró que la verdadera fuerza no se encuentra en un perro guardián, un arma o una cuenta bancaria. Se encuentra en el amor de un hijo por su madre y el coraje de una mujer que se negó a ser derribada. El oficial Miller pensó que estaba luchando contra una anciana. No se dio cuenta de que estaba luchando contra un ejército entero. La justicia puede ser ciega, pero a veces tiene la precisión de la Delta Force. Si crees que el karma siempre llega a quienes abusan de su poder y te solidarizas con madres como Hattie en todas partes, dale a me gusta. Comparte esta historia para recordar a todos que nadie está por encima de la ley y no olvides suscribirte para más historias de justicia servida.